Bienvenido a una reflexión sobre Colombia y los colombianos. Hoy he escuchado una noticia que se refiere a la petición que hace Colombia ante las Naciones Unidas de sacar a la hoja de coca de la lista de sustancias dañinas. Fíjese hasta dónde tenemos que llegar por la falta de dignidad que ejercieron los gobernantes desde la independencia, por haber estado en guerras civiles, en violencia continua y después, con relación a la hoja de coca, prácticamente haberse entregado al poder del narcotráfico y a contribuir al lavado de ese dinero a través de las campañas políticas. Es demasiado lo que dejamos de construir con esos dos partidos tradicionales y con la violencia que se quiso sembrar para que cada día trajera más muertos con los movimientos políticos que han gobernado a Colombia desde principios de este siglo XXI. ¿Por qué el azúcar, que en grandes cantidades, como ya lo señalan los emblemas que salen en las chocolatinas y en los dulces, por qué no se introduce el azúcar a la lista, la caña a la lista de sustancias dañinas? Pues porque los chocolates se hacen en Europa, en Estados Unidos. Esos países se hacen respetar. De la misma azúcar salió el ron que se hacía en Europa. Esos países se hacen respetar y nadie se le ocurre plantearles que el ron o el whisky o el vino deben estar en la lista de sustancias dañinas. Piense en el tamaño de la mentalidad de nuestros gobernantes del siglo pasado y de este. ¿A dónde tenemos que llegar? A implorar que una hoja de coca sea eliminada de una lista que seguramente implica tener una cantidad de sanciones, una cantidad de dinero para alimentar la guerra en Colombia. ¿A quién se le ocurrió condenar la hoja o la planta de algodón porque fue la gran industria que llenó de esclavos a los Estados Unidos? Se hicieron respetar y aquí nos toca mendigar por la calidad de gobernantes que hemos tenido. Ni siquiera somos capaces de sentir orgullo de esa hoja de coca que junto al maíz, la yuca y la papa contribuyeron a la alimentación de las muy variadas comunidades que habitaron nuestro territorio, hoy Colombia, durante miles de años antes de la era cristiana. Cuando llegaron los españoles, aquí había un código moral, como lo había en el famoso código de Hammurabi, de Mesopotamia, de Babilonia. ¿Y por qué ese sí se respeta, el código de Hammurabi, y prácticamente hay todo una literatura en torno a ese código?
Y aquí el legislador Bochica fue enterrado como si la moralidad de nuestros antepasados no valiera, como si no tuvieran en la mente la capacidad de establecer normas morales. Nos traen una religión y las nuestras las sepultan. Los conquistadores decían que los indígenas no tenían alma. Mire eso. Los sacerdotes, en su afán de catequizar y cristianizar al mundo, dijeron que sí tenían alma, entonces que había que convertirlos, enterrar sus religiones, impedirles que rezaran sometidos a esa tortura de excavar minerales, oro, plata. Imagínense a esos indígenas antepasados nuestros sumergidos en la tierra, enterrados, excavando, sacando minerales, y ni siquiera les permitían orar o rezar a sus dioses. No hemos hecho respetar nada. Por eso nos toca ir a mendigar, a rogar que una hoja milenaria que alimentó, que sirvió incluso para producir té, tengan que excluirla de una lista de sustancias dañinas cuando todo el mundo sabe que la diferencia entre una sustancia dañina y otra es la dosis, la manera como se consume, la manera como se prepara. Salvo muy pocas sustancias en muy pequeñas cantidades, eso lo conoce un ex fiscal de Colombia. En muy pequeñas cantidades el cianuro sí es un veneno. De resto, todo depende de la dosis y la forma como se prepara y de la dignidad con que las sociedades son respetadas gracias a los gobernantes que tienen. Vamos también al sistema político de nuestros antepasados. Hay textos en los cuales los españoles dicen que encontraron organizaciones como los cacicazgos, pero no, nos teníamos que ir a copiar esa democracia abstracta en la que dos partidos se unen para turnarse el poder, pero se separan en unas elecciones para fingir que el pueblo puede escoger al mejor. Todo lo que teníamos hubiera sido suficiente para construir, y si los españoles llegaron a arrasar con todo, que eso les había ya pasado a ellos durante algunos siglos con los árabes, reconstruyeron su cultura sobre la base de lo que quedó, rescataron seguramente lo que había y vinieron a imponernos aquí su cultura, su modelo de pensar incluso, su idioma. Si aquí había idiomas, aquí había lenguas. Nomás piense en el arawak, ¿cierto? Creo que se llama el arawak, el que hablan en La Guajira. El arawak, ¿sí? El arawak. O piense usted en los grupos arhuacos y cogis que se defendieron de los españoles y sobrevivieron gracias a su espíritu de lucha. ¿Cuándo les hemos hecho un homenaje a esos pueblos o a esas lenguas que sobrevivieron? Para aprender de nuestros antepasados, para aprender de lo que hemos sido y que de donde tenemos que extraer la riqueza para construir una nación digna, con dignidad. Esa palabra que algunos se reían hace algunas semanas cuando se habló de los
de los inmigrantes que traían de Estados Unidos encadenados. Pues claro que no. Preguntaban qué es dignidad algunos periodistas. Pues claro que hay que preguntar porque no la conocemos. No la hemos ejercido, no la sentimos en el vientre, ni en el corazón, ni en la mente. No podemos seguir en manos de unos gobernantes que contribuyen a la eliminación absoluta y total de todas nuestras raíces. Fíjense todo lo que tenemos que construir y rescatar de nuestro pasado. Muchas gracias y hasta la próxima.